Muy bien, les damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas para la comunidad de IDEIA. En el día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez es psicólogo. Él trabajó muchos años en educación social. Como psicólogo, bueno, es psicólogo clínico y sigue trabajando en el ámbito clínico, pero además también se especializa en ámbitos comunitarios. Él es miembro del Taos Institute y también está actualmente preparando su tesis doctoral sobre la construcción de la identidad de los operadores sociales, es decir, los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores y todo aquel que tenga un encargo social institucional. Bueno, también dentro de su ámbito laboral, él trabaja en consultoría social en Dirdira, y ahí ya nos va a contar un poquito más. Hace muchas cosas Ricardo, pero bueno, él nos va a ampliar y nos va a contar un poco más sobre todo lo que hace, porque también trabaja con la indagación apreciativa en estos ámbitos comunitarios. Así que bienvenido Ricardo, muchas gracias por Buenas acompañarnos. tardes. Bueno, pues primero a lo mejor comentar, Dirdira es un proyecto que viene que es la consecuencia un poco también del autoempleo. Nosotros venimos de un proceso de autoempleo, llevamos ya 20 años largos intentando, si cogemos el paradigma de la indagación apreciativa, ilusionarnos por hacer cada día cosas que den sentido a nuestro día a día, y nos liamos la manta a la cabeza a primero 10 personas, bueno, 10 personas, primero 4 o 5 personas para montar una asociación, de esa asociación montamos otra, y en ese proceso inicial pues siempre nos había gente que nos pedía asesoría, consejo, porque siempre digamos, en nuestro ADN ha estado la idea del asesoramiento, la supervisión, como una marca identitaria muy potente, ¿no? Nosotros, la mayoría de la gente que formamos este colectivo profesional, nos hemos formado en un paradigma que es la supervisión, con un instituto navarro que trajo formación desde Alemania, con profesores muy interesantes, y eso nos ha llevado bueno, pues a que la consultoría pues haya sido para nosotros un proceso muy interesante, muy potente, ¿no? Y hay cosas que son muy curiosas, ¿no? Ahora mismo que estamos en contacto con la indagación apreciativa en el año 2000, cuando yo conecto con Miriam y con las personas que están en el entorno de IDEIA y todo el tema de la indagación apreciativa, parece que se conectan cosas, se conectan formas de pensar, corrientes, que estaban latiendo en nuestra forma de hacer, ¿no? Entonces, bueno, Dirdira, que significa reflejo, resplandor, que de alguna manera quiere sacar de las personas lo mejor de ellas, pues no es algo casual en esos momentos, ¿no? En este proceso. Absolutamente. Entonces, bueno, pues Dirdira es una parte de un proceso más amplio en el que estamos un equipo de personas en la que intentamos poner en práctica estas cosas dentro de nuestro contexto de consultoría social. Fantástico. Y contanos un poco más, Ricardo, qué reflexiones has tenido en este periodo. En España, bueno, están viviendo una situación más compleja, por ejemplo, que la que estamos viviendo acá en Chile. Contanos un poco tus reflexiones. Bueno, hay algunas ideas con las que, por decirlo así, me he atascado o me he atascado. O sea, la primera idea que me viene a la cabeza es la idea como no me ha atascado, es decir, me gusta como idea de pensamiento, que es la idea de la incertidumbre, ¿no? Con la que trabajamos mucho en indagación apreciativa, con la idea de buscar y vivir más en la pregunta que en la respuesta, ¿no? Es decir, me cuesta mucho en la idea de estar pensando que alguien nos va a dar respuestas a esto de una manera certera, ¿no? De hecho, creo que si acabásemos siendo esclavos de las evidencias científicas, iríamos muy mal, ¿no? Y en esos momentos creo que esa sería una de las primeras cosas en las que creo que se fortalece mi idea de poder vivir en la pregunta y poder vivir en la capacidad de hacerme preguntas.
por ser más concreto. Todo el mundo está ahora diciendo cuando acabe esto, cuando esto pase. Eso está pasando ya, eso está acabando ya. Cada día que pasa, las cosas son más, por decirlo así, son más distintas, son diferentes. No podemos esperar a que esto acabe. Cada día recibimos de cada minuto, de cada segundo que pasa una lección, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, el confinamiento es realmente pesado, realmente duro, ¿no? Hay que buscar en esto situaciones de aprendizaje, ¿no? Pero es una oportunidad de aprendizaje y de reflexión, ¿no? Esa es la primera cuestión que me parece que es muy potente. Otra cuestión que me parece que creo que en esto de la indagación apreciativa me ha ayudado es el reconectarme con ritos, con rituales en las que habitualmente pasamos por encima, ¿no? Yo personalmente ya desde el mes de noviembre estaba como muy amenazado por mis hábitos alimenticios a tener que hacer algunos cambios, ¿no? Entonces me está ayudando a reconectarme con hábitos que antes no tenía, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? El reconectar con las cosas más cotidianas y más banales a veces, ¿no? Y luego, Totalmente. quizás la última cuestión en la que más estoy conectado es con fortalecer la relación, ¿no? O sea, quizás la cosa que más me llama la atención es a través de estas redes sociales cómo la tecnología nos conecta con lo más básico que es nuestras relaciones, ¿no? Al final, los grupos de WhatsApp que más utilizamos son los de los amigos de siempre, las conexiones que más valoras, a veces pequeños grupos de trabajo que tengo con el tema de la tesis son muy difíciles de juntar y de repente un grupo de experimento que tengo sobre la familia de origen, pues el otro día pude juntar a todas las personas a nivel virtual. Más fácil que nunca en este contexto. Claro, claro. Entonces te hace reflexionar todo esto, ¿no? Entonces esos tres elementos, eh, disfrutar de vivir en la pregunta, Mm. reconectar con los rituales y reconectar con las personas, creo que son tres elementos que seguramente están inscritos en los principios de la indagación apreciativa, pero que a mí me están ayudando a estar cada día más sereno quizás que con el estrés cotidiano. Totalmente, es como si se abriera la oportunidad de conectarse cada uno con su propio ritmo Sí. y hacer más honor a eso, ¿no? A respetar, porque a veces vamos como con la violencia de la agitación cotidiana, de la cantidad de cosas que hay que hacer, de los distintos roles que vamos teniendo y Ujú, asumiendo en la vida. Y de alguna forma ahora pasa por cada uno más o quizás se nota más ujú, que tenemos la posibilidad de tomar el toro por las astas y decir, bueno, ¿cómo reorganizo mi tiempo, mi rutina? ujú, ¿A qué hago honor en eso, no? También con el tiempo que le dedico, hasta ujú, la forma de cocinar pudo haber cambiado para muchos de nosotros, de que ujú. sea un trámite a que sea un ritual Algo, propiamente dicho. y algo gozoso. Exacto, algo que uno disfruta Ujú. y que le pone más intención, más conciencia. Sí, sí, sí. Sí, y luego, pensando en las cosas que hacemos habitualmente, creo que eh, hay, hay muchas cosas, creo que hay muchas cosas en las que, bueno, hablábamos, es decir, nosotros en el trabajo que hacemos una de las cuestiones claves es acompañar a las personas, Mm, estar en contacto con los profesionales que trabajan en este ámbito. No es casual que, en mi caso, a mí me interesa mucho cuando hablábamos antes de hacer la tesis, ¿no? Hacer la tesis en estos momentos para mí tiene que ver con una conversación, es un proyecto histórico que no encontraba eco, porque no había muchas personas que les interesase el tema, ¿no? Y una conversación con Miriam en un momento determinado, bueno, pues puso en marcha este proyecto, ¿no? Relanzó el proyecto. Y una de las claves que para mí tiene que ver con relanza todo esto desde el construccionismo social y desde la indagación apreciativa, tiene que ver con cómo las personas responden a preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Quién soy yo cuando hago esto? mm. ¿Quién soy yo cómo me percibo? ¿Qué identidad tengo, ¿no? Y creo que en esos momentos la identidad va a cambiar, ¿no? Estamos viendo cómo se redimensiona la identidad de los sanitarios y de los médicos
y estamos viendo cómo emergen otras identidades, eh, a veces de una forma un poco grotesca, por decirlo, un poco grosera, que no tienen en consideración a las otras personas con las que van a trabajar. Y creo que esto en indagación apreciativa y en el construccionismo social es a veces un principio muy potente, es decir, con quién estás y qué quieren las personas con las que están. Y cómo construyes con ellas un itinerario, digamos, de respeto y de valor, ¿no? Esto para mí, antes de conocer la indagación evaluativa, era una clave muy importante. Es decir, cómo te relacionas con las personas y cómo dialogas con ellas, cómo construyes con ellas un itinerario eh, co-construido, coparticipado. Y eso es algo más que palabras. Entonces ahora pensando, volvemos a lo que decíamos antes, pensando en lo que estamos construyendo y lo que va a venir, va a ser diferente. Cada día es diferente. Totalmente. Y esa diferencia creo que una de las reflexiones que me vienen cuando yo me definí como supervisor, asesor, compañero de profesionales de este espacio, de esos operadores sociales, una de las referencias era el trabajo que habían hecho los profesionales alemanes y centroeuropeos cuando se formaron como supervisores, recogiendo todos los recursos que llegaron del plan famoso, del plan Marshall famoso, y dijeron, vale, vamos a coger vuestros recursos, por dejarnos hacer a nosotros, dejarnos crear, construir un módulo nuevo, ¿no? Y eso me parece muy interesante para ahora. Entonces, a veces veo que estamos fabricando ya las respuestas antes de ver qué es lo que va a pasar dentro de unos meses o dentro de 3 años, porque esto va a tener unas secuelas realmente Largo genuinas. plazo, claro. Pero más que negativas, Sí, creo que van a ser genuinas. Y de esas cosas genuinas que se van a construir va a haber muchas posibilidades. Entonces quiero ver las cosas desde la posibilidad, ¿no? Y entonces a veces me veo con una posición muy observadora, pensando en que de esa observación podemos construir cosas interesantes. Y a veces creo que fabricar las cosas desde algo dramático no va a favorecer mucho, sabiendo que hay gente que va a sufrir mucho y que está sufriendo mucho ya. Pero creo totalmente. que hay que recoger ahí, hay que dar un punto a la posibilidad de construir. No sé si me Claro, hago entender o sois muy... sí, no, perfectamente. Y es cierto, es como también desde la indagación apreciativa, como pensar, bueno, qué imágenes queremos, qué imágenes nos van a guiar en este momento y Claro. hacia dónde queremos caminar. Ujú, Como vos decías, a partir de estas preguntas, cómo estamos construyendo espacios de respeto y de colaboración, ujú, eh, quiénes estamos siendo ujú. y quiénes Vale. podemos llegar a ser en el futuro, es como Ujú, hacia dónde estamos caminando. ujú, Y claro, como vos decís también, las posibilidades dependen de lo que seamos capaces de preguntarnos y la dirección donde nos lleven esas preguntas. ujú. Y además que una de las cosas que pensaba antes de hacer la entrevista es que la emergencia de poner en primer plano la relación va a ser clave. O sea, Por poner en supuesto. primer plano va a ser como algo estratégico y súper importante. No anticipar nada y ser capaces de... Esto, para alguna, tengo un colega que siempre decía como un mantra, que era decir, primero la relación, luego todo lo demás. Este mantra que nos participaba este colega, mi amigo Félix, se llama Félix, Ujú. y, y lo debo de nombrar. Creo que este mantra se va a hacer convertir como en un axioma súper necesario en estos momentos. Claro, de hecho ya está como emergiendo desde el minuto en que primero las relaciones y es encontrarte en los vínculos Sí, cotidianos, que también para quienes viven solos es encontrarse en el vínculo consigo mismo, sí. y también, nada, entre el distanciamiento social y el Mm, tener que estar confinado justamente ujú. para no exponer a los otros, no solo no exponerse uno. Las relaciones al centro, como dicen en indagación apreciativa. Sí, sí. Esta es la idea, ¿no? Y creo que esto va a hacer como que se giren muchas cosas y se pueden decir como un mantra, pero ahora hay que construirlas como desde otro lugar, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo eso también. Y luego, alguna otra cosa que me hace pensar, o a la que es como
desde las diferencias o desde de esa construcción de diferencias que van a aparecer, si vamos a ser capaces de mantenerlas. Es como, vale, ¿y qué capacidad de liderazgo vamos a ser capaces de soportar? Claro. Porque hay una parte ahí que creo que, creo que en una parte, ayer, no sé dónde leí ayer, que me pasaron un artículo que entre el miedo ante la intimidad, ante defender la intimidad y, y, y la salud, la gente prefiere vulnerar su intimidad. La intimidad se construye también un poco a partir de la elección de un determinado tipo de relaciones. Claro, Entonces, creo que a veces entre poder elegir estar solo, que es una elección, o qué tipo de relaciones tienes, que es parte de la construcción de un cierto tipo de intimidad, eh, y el miedo a estar, a morirte, a tener un problema, creo que hay un montón de elecciones básicas que son parte de tu liderazgo personal, ¿no? Y en totalmente. esto me hacía pensar cómo vamos a necesitar tener conversaciones diferentes para poner en valor todas estas relaciones, no suponer algunas cosas, ¿no? Entonces, Claro. en este tiempo creo que me ayuda bastante a las cosas que hemos ido trabajando en indagación apreciativa. Sobre todo Fantástico. hacer preguntas diferentes. Sí, totalmente. Preguntas que nos lleven hacia donde queremos ir. En la parte concreta, más concreta todavía, porque bueno, en la parte más concreta, a veces pienso que a veces me muevo como entre dos polos, ¿no? Tengo también el impulso de que hay que hacer cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo una necesidad de hacer muchas cosas, sino estar a veces observando un poco me permite pienso que me va a permitir dar una respuesta más certera en unos días, unas semanas. Claro. Detenerse un poco, observar, Sí, procesar también y sí, desde ahí tener más claridad. sí. Sí, y bueno, y por ser más concretos, comentábamos hace un momento, ahora mismo una de las cosas con las que estamos trabajando, siempre tenemos alumnos de prácticas Ujú. en la consultoría y una de las cuestiones ya como en los alumnos de prácticas que están con los que tenemos convenios con las universidades, son convenios que están basados en la relación, en mantener una relación también con las universidades, con nuestra consultoría. La universidad no es nuestro cliente, no ganamos nada con esto más que mantener un tipo de relación que es interesante con nosotros. Y todos los alumnos de prácticas que hacen, la mayoría hacen trabajos o se forman desde sus trabajos de prácticas en temas que tienen que ver con la indagación apreciativa. Y Fantástico. reflexionan y hacen trabajos finales de prácticas o de máster sobre indagación apreciativa. Ahora mismo tenemos 4 alumnos y un reto está siendo cómo lo podemos hacer online, porque a veces porque estamos confinados todos, ¿no? Entonces, creo que está siendo muy interesante, ¿no? Y que esa contribución también tenga que ver con esta mirada. Qué bueno, maravilloso. Además estar ahí como estudiantes, como alumno en práctica y descubriendo este enfoque que va mucho más Mm. allá del ámbito profesional, ¿no? Porque al final enriquece tu mirada sobre la vida, sobre el otro, sobre las relaciones. Ujú. Y en términos de concreción también, ahora mismo una de las cosas que es, en este tiempo, todos nuestros clientes, en esta adaptación que hacemos, básicamente en la consultoría, muchos productos que hacemos, este asesoramiento, el tipo de asesoramiento que hacemos, que está muy basado en todos esos principios de indagación apreciativa. Cuando hablamos de supervisión, lo que hacemos es acompañar a las personas y reflexionar sobre sus prácticas profesionales y ver cómo aprenden de lo que hacen. Básicamente hablamos de esto. Muchas cosas están como en stand-by, ¿no? Pero una de las ideas fundamentales es cómo podemos introducir este elemento relacional en la Ujú. situación en la que estamos y cómo podemos introducir elementos de valor desde la relación que ya hemos tenido con ellos, ¿no? Y sabiendo que estamos aquí y que ellos puedan elegir que nos puedan llamar. Quiero decir Claro, que ese es un elemento básico.
De momento no creo que podamos hacer mucho más que dejar como en la posibilidad de que los clientes que trabajan con los que trabajamos habitualmente, la posibilidad de que ellos puedan elegir, que podamos seguir tener conversaciones diferentes en un momento diferente. Yo Fantástico. creo que esto es una cuestión de respeto. Claro, tal cual, no de Porque imposición, sino de sí, elección. sí. Es- También, esto tiene que ver también con una ética diferente. Hay una ética que tiene que ver con la ética de la elección, que creo que está en la base de todo lo que hacemos. Y hay otra ética que tiene que ver con la ética de la ética de la indicación, de lo que tienes que hacer. Creo que sobrevuela mucho en esos momentos la ética de la indicación, porque todos estamos Sí, bajo una ética de la indicación totalmente. que mina nuestras elecciones, ¿no? Quizás estos es un poco los dos polos en los que cómo nos podemos mover dentro de los que Claro, podemos tratando de... para preservar la elección constantemente. Fantástico. Ahí hay un gran desafío. Sí. Buenísimo. Bueno, te quiero agradecer mucho, Ricardo, por el tiempo que nos entregaste, por tu experiencia, por todo lo que también estás haciendo desde tu rol y aportando y llevando la indagación apreciativa también a jóvenes, a otras comunidades y apoyando desde ahí actores sociales tan importantes como toda esta comunidad con la que trabajas. Así que no sé si querés expresar algo más como ya cierre de este No, encuentro. no sé si esto es un poco la... No sé si te parece que hay alguna cosa más que podríamos para la entrega. No, a mí me gustaría rescatar, hemos conversado bastantes temas distintos, eh, pero algo que me encantó, que rescato, es esto de disfrutar vivir en la pregunta, más que estar en la elaboración de respuestas a temas que ni siquiera podemos Mm, anticipar, el reconectar con los rituales y el reconectar con las personas y que las relaciones estén al centro, ¿no? Porque al mm. final son uno de los pilares fundamentales de nuestro bienestar. De Es el acuerdo. pilar fundamental. Creo que eso es algo muy bonito que surgió también en esta conversación que nos regalaste hoy. Muy bien. Te Muchas agradezco gracias. mucho. Muchas gracias a vos. Ha sido un placer compartir y conocerte. Muy bien. Un A gran ti. abrazo. Adiós.